En el aire, el querido compañero Horacio Robelli, nuestro economista de las 12:30 horas. Bienvenido, Horacio. Muchísimas gracias, Martín, por la invitación, a todos los amigos de la mesa y a todos los amigos de la radio. Vamos todavía. Te agarramos en medio de una visita a lejos. Bueno, muchas gracias por darnos la entrevista igual. Al contrario, Martín, sabes que para mí es un orgullo estar en tu programa. Vos sabés que, gracias, a cuántas le dirá lo mismo. Vos sabés que nos sigue intrigando esta movida de Japón y de China de vender todos los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Eso es perjudicial para los Estados Unidos? ¿Le mueve un poco el tablero? Martín, es cierto que dijeron esto, pero hasta ahora el único que vendió fue Japón, y vendió 20.000 millones, claro, para nosotros es una barbaridad, 20.000 millones de dólares. Pero recordad que Estados Unidos tiene, según dice la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que es el Ministerio de Economía de Estados Unidos, firmado por Scott Bessent, tiene una deuda de 35,3 billones, con B larga de dólares, 35,3 billones de dólares. Su Producto Bruto es 29,1 billón, y la deuda supera ampliamente su Producto Bruto, 35,3 billones. ¿Por qué decimos esto? Porque Japón tiene un poco más de 3% de ese total de deuda. Japón reconoce que tiene el título del Tesoro por un poco más del 3%. Y China, lo declaró China, tiene el 2,15%, 850.000 millones de dólares. Claro, comparando con nosotros tenemos un Producto Bruto de 500.000 millones de dólares. China, más de una vez y media nuestro producto lo que tiene de título del Tesoro de Estados Unidos. O sea, lo que estamos diciendo es, el conjunto de los países, Somalia, Alemania, todos los países que tienen título del Tesoro de Estados Unidos no llegan a ser el 16% de toda la deuda que tiene Estados Unidos. No llega a ser el 16% de toda la deuda de Estados Unidos. De Japón y China, Japón primero y China segundo, son los principales países aquí. ¿Quién tiene el 84% restante de los títulos de Estados Unidos? Bueno, cotizan en bolsas de mercado de valores, en las bolsas de comercio de todo el mundo. Fundamentalmente en la bolsa de comercio de Manhattan, en la bolsa de comercio de Nueva York, en Manhattan. Ahí está el verdadero poder de Estados Unidos. BlackRock administra activos financieros por 10,3 billones de dólares. Gran parte de esos títulos son títulos del Tesoro de Estados Unidos. O sea que el 84% está fraccionado. Cualquier particular puede comprar títulos de Estados Unidos, pero se supone que los grandes administradores son BlackRock, Vanguard, Fidelity, PIMCO, Gran Mercy, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa. Todos estos son los principales, tienen mucho más títulos, Vanguard o BlackRock del Tesoro de Estados Unidos, que lo que tiene China o que lo que tiene Japón. Y me animaría a decirte en el caso de BlackRock que hasta juntar los dos no llega a ser la creencia que tiene BlackRock. O sea que Estados Unidos sabe que tiene una dependencia de deuda, pero también sabe que son los principales capitalistas de su país, el capital financiero de Manhattan. El capital financiero de Manhattan corroe hasta el hueso la sociedad norteamericana. Fíjate que Trump miente diciendo que va a ser una política industrial en Estados Unidos, y lo pone a Scott Bessent. Scott Bessent fue un mesanierista que pensó con George Soros en 1990 y terminó en el año 2015 siendo el director financiero del Grupo Soros. Se fueron él y el segundo de él, que se llama Michel Germinó, el segundo de Bessent en el Grupo Soros, se fueron pues ya no compartían lo que Soros hacía. Tenían diferencia con Soros y decidieron irse. Y crean su propio fondo. Ese fondo, cuando Scott Bessent asume como ministro de Economía de Estados Unidos, el cargo de secretario del Tesoro, el ministro de Economía de Estados Unidos, por suerte la Constitución de Estados Unidos le obliga a no tener plata en fondos especulativos. Se desprendió fortuna personal de él, 515 millones de dólares, no 515.000 dólares, que entre todos era lógico, 515 millones de dólares. ¿Dónde lo tenía? Lo tenía en criptomoneda del grupo BlackRock. O sea, ellos están infectados todos los huesos con el capital financiero
Y a nosotros nos está pasando lo mismo. Vos fíjate que los 5 mayores autoridades de economía del país, Luis Caputo, ministro de Economía, Santiago Bausil, el presidente del Banco Central, Vladimir Wernicke, vicepresidente del Banco Central, Pablo Kirchner, secretario de Finanzas, el argentino chileno José Luis Deza, que es el viceministro de Economía, los 5 viven en Nueva York, tienen domicilio legal en Nueva York. Ahora cambiaron su domicilio para hacer funcionarios argentinos. O sea, cuando vos te preguntás, ¿quiénes son los mayores acreedores de los títulos de deuda pública argentina? ¿Quiénes son los mayores poseedores de los títulos de deuda, de los bonos, de los títulos de deuda argentina? Los mismos. BlackRock, Vanguard, PIMCO, Franklin Templeton, Gramercy, Greylock. También a nosotros nos están corroyendo hasta los huesos. Y hoy la deuda, incapaz cuando se pone incapaz de Alberto Fernández, la deuda bruta nuestra era de 370.000 millones de dólares. Ahora, abril del 2025, de diciembre del 2023 a abril del 2025, la deuda es de 490.000 millones de dólares. Aumentó la deuda en 120.000 millones de dólares. 120.000 millones de dólares. Y vos decís, bueno, recuperamos el río Paraná, el Puerto Rosario, tenemos nuestra propia marina mercante, se construyeron 3,5 millones de viviendas y se le dio trabajo a la gente para hacer esa vivienda. No se compró un ladrillo. O sea, es una estafa la deuda, como la hacen en Estados Unidos, que es esto del carrete y la bicicleta financiera, hacer que crezca más los títulos en pesos, por tasa de interés o por ajustado por inflación, que el dólar. ¿Por qué? Porque ellos son poseedores de esos títulos. Ellos tienen esos títulos y en la Argentina en Estados Unidos lo van a cobrar en dólares, y en la Argentina lo van a cobrar esos títulos. Tienen el grueso de los 490.000 millones de dólares que tenemos la deuda de nosotros, ellos van a tener no menos del 60% de nuestra deuda. Lo van a cobrar con creces, convirtiendo esos títulos. Para eso está la ley 27742, la mal llamada ley base y punto de partida para libertar a los argentinos, que tiene el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Van a convertir esos títulos en vaca muerta, en litio, en mina de raro, en cobre. Se ha encontrado en San Juan vetas inconmensurables de cobre, en oro, en plata, en hierro, en uranio, en agua pesada, en agua potable. O sea, la misma garra que tiene el capital financiero sobre la sociedad estadounidense y sobre el Estado de Estados Unidos, pues el principal acreedor del Estado de Estados Unidos, lo mismo está pasando con nosotros gracias al desembarco de Milei. Detrás del payaso Milei, los funcionarios que pusieron. ¿Quién no nombró a Caputo ministro de Economía? ¿Quién no nombra? No es Milei. Milei acordó con BlackRock, con Vanguard, con Fidelity, con PIMCO, con Franklin Templeton, con Gramercy, con Greylock, acuerdan con esos capitales financieros. Entonces, para responder a tu pregunta, yo te digo, sí, hasta ahora lo único que vendió es Japón. A ellos tampoco les conviene vender mucho, porque saben que el que le va a comprar van a ser estos grupos y se lo van a tratar de comprar al menor precio. Ellos han ahorrado, Japón y China han tenido durante más de 30, 40 años un superávit comercial con Estados Unidos. Han ahorrado de la venta de gas en Estados Unidos y lo compraron en títulos públicos porque eran dólares ajustados por un interés y no van a querer perder esa plata. Entonces, la situación es muy compleja. Y una cosa lo que puedo anunciar, también Trump anuncia sobre los super aranceles, y otra cosa lo que realmente pueden hacer. Ahora, vos decís que entonces Estados Unidos y Argentina serían hermanitos abrazados en desgracia frente a los por el capital financiero. Por el capital financiero. BlackRock está en todos lados. Viacom, por ejemplo, Telefe, Viacom es la sociedad dueña de Telecom. ¿Quién es el dueño de Viacom? BlackRock. Donde vos aparte le gusta tener pequeñas participaciones. Ellos, querido Martín, tienen un operador político que es la AmCham, la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, que la preside Facundo Gómez Minujín. Facundo Gómez Minujín, vos que sos una persona culta, la madre se llamaba Marta Minujín, era una artista plástica famosa en la década del 60, 70. Bueno, este hijo es el presidente del JP Morgan. El JP Morgan es el que pone el riesgo país, que es la Argentina, que es un riesgo país de 720 puntos. Quien pone el riesgo país en los países dependientes es el JP Morgan. El JP Morgan es el banco más grande de Estados Unidos. Inclusive compró el Chase Manhattan Bank, que era el banco de la familia Rockefeller. Es el banco más grande de Estados Unidos. ¿Quiénes son los dueños del JP Morgan? Lo único que tenés que meterte es en Google y pedir accionistas. BlackRock, Vanguard, el propio JP Morgan y HSBC. ¿Quiénes son los dueños del HSBC? Vanguard, BlackRock, Fidelity, y después capitales fraccionados. Tesla
Tesla, que es la gran fábrica automotriz, en realidad Elon Musk es el dueño del 20%. El 80% se financia con el capital en Manhattan. Acá vos tenés una empresa, Miguel Galuccio, que es un empleado de YPF, llegó a ser gerente general y después presidente de YPF en el año 2012. Miguel Galuccio tiene una empresa que se llama Vita Oil Gas. Él debe tener un 20-25%. Por eso, y las acciones de Vita Oil Gas, ¿dónde cotiza? En la bolsa de Manhattan. En la bolsa de todo el mundo, pero fundamentalmente la compran en la bolsa de Nueva York, en Manhattan, el capital financiero de Manhattan. Así te puedo decir muchísimas empresas. ¿Por qué el campo está liquidando? Pese a que el dólar se está cayendo, el campo sigue liquidando. Ciara y SEC, Ciara, la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, SEC es el centro exportador de cereales, reconocieron que exportaron los primeros 4 meses del 2025 35% más que los primeros 4 meses del 2023, que había devaluado un 100%, que habían devaluado un 100% y le había dado el dólar blend. Sin embargo, ahora están exportando más que apenas empezó Milei. ¿Por qué? Porque cuando vos te puedes saber quiénes son los grandes acopiadores y comercializadores de grano, Lidl, Cargill, ADM, o los grandes productores, el grupo Soros, el grupo Adecoagro, el grupo, bueno, los Grobos ahora cayó de gracia, pero los Grobos lo demuestra claramente, lo estoy diciendo. Los Grobos se financiaban con pool de siembra. Lo que pasa es que ya no fue negocio rentable, no dio plata al pool de siembra y el pool de siembra se fue de la sociedad. Y por eso entra en concurso. Los Grobos entran en concurso porque dependían de un pool financiero. Son pool de siembra, son pool de comercialización y dependen del capital financiero. El cáncer que corroe hasta los huesos en Estados Unidos es el mismo cáncer que tenemos nosotros. Por eso te pido, identifiquemos, Milei es un payaso, pero tiene detrás al poder más grande de Occidente, que es el capital financiero de los Estados Unidos. Una pregunta de Claudio Arellano. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. El gusto mío. Un gusto saludarlo, tanto tiempo que lo vengo siguiendo en esta última parte, con todos los desastres que nos ocurren a los argentinos. Estaba pensando concretamente, el otro día Trump también subió aranceles a la industria cinematográfica yanqui, porque él dice que no produce películas Estados Unidos desde hace 50 años, pero en rigor de verdad, la industria ya del cine, Hollywood, la manejan los chinos. Entonces, lo que uno siente es que Trump está dando manotones de ahogado con esto de adherir a Canadá al Estado 51, comprar Groenlandia, es decir, también transformar en una factoría a la Argentina. Está dando manotones de ahogado de un imperio en decadencia, porque tiene la mayor deuda del mundo, la mayor deuda mundial la posee Estados Unidos, está teniendo grandes crecimientos en el índice de desocupación. ¿Cómo resuelve esto Trump? Y además se está peleando con Europa, es decir, todo lo que grita Trump desde Estados Unidos se esfuma en el Atlántico porque ya está peleado con todo el mundo y cada vez y es un dato muy especial el que voy a decir. Hay que tomar muy en cuenta lo que pasó hace unos días en la celebración de los 80 años de la gran victoria patria y ese abrazo que se dieron Vladimir Putin con Xi Jinping, ¿no? Yo creo que a eso lo asusta mucho a los Estados Unidos. ¿Qué me puede decir de todos estos manotones de ahogados de un tipo al que decíamos que era proteccionista y proteccionista un corno, porque cada vez hay más pobres en Estados Unidos también, ¿no? Mira, vos sabés que la economía, bien, Adam Smith, nosotros lo llamamos el padre de la ciencia económica, porque él definió a la riqueza como la cantidad de bienes y servicios que produce, por ejemplo, un país al cabo de un año. El Producto Bruto Interno es la riqueza de un país. En contra de los mercantilistas, que los mercantilistas sostenían que era el oro y la plata la riqueza. Recordemos que Cristóbal Colón decía que el oro era tan poderoso que permitía llevar a las personas al paraíso, porque vos pagabas tu pecado con el derecho de indulgencia que lo tenías que pagar en oro. Bueno, ellos, los mercantilistas que eran anteriores a Adam Smith, pensaban que la riqueza, el capitán financiero también piensa que la riqueza son estos papelitos, hasta ahí nomás. Acá en Argentina van a tratar de convertir estos papelitos en nuestro petróleo, en el litio, en minerales raros, en cobre, en oro, en agua pesada, en agua potable. Pero tiene hoy la deuda mundial de todos los países del mundo, China también tiene deuda. La deuda supera 3 veces el Producto Bruto Mundial. Es cierto que uno es una variable de flujo y otro es una variable de stock. La deuda es una variable de stock y el Producto Bruto es un flujo de producto por año.
Pero hoy la deuda, cosa que no pasó nunca en toda la historia de la humanidad, la deuda mundial supera más de 3 veces el total de lo que produce el mundo. Sí. En Estados Unidos lo superó ampliamente. Bueno, entonces, acá por supuesto, mientras ellos tengan la hegemonía, como tiene Estados Unidos en esta región, no van a imponer su regla de juego. Pero eso no pasa en la gran mayoría de los países del mundo. Los países que producen es el BRIC ampliado. Claro. Si Brasil lo hubiera dejado a Venezuela participar, hubieran tenido los 4 principales países exportadores de petróleo. Está Arabia Saudita y está los Emiratos Árabes. Faltaba Venezuela, son los 4 países principales exportadores de petróleo. Por un calcul, ustedes manejan mejor que yo, Brasil no dejó que participara a Venezuela. Pero los BRIC es el futuro, y nosotros tenemos economía complementaria con los BRIC. Esto lo vio Néstor Kirchner, apenas asumió el 25 de mayo del 2003, cuando dio la orden que había que afectar los mecanismos para acordar con China, porque tenemos economía complementaria. Y toda la grandeza que hicimos nosotros, los acuerdos que hicimos nosotros, Néstor Kirchner, ese gran presidente que tuvimos, amigo personal de Martín García, como me conta, Néstor Kirchner, ese gran presidente que tuvimos, había visto lejos, decía, bueno, nosotros debemos juntarnos con Perú, con Brasil, con todos los países de la región, pero claro, si nosotros una pieza, o nosotros un producto, otro el otro, hacerlo funcionar en cadena y venderle como si fuéramos una sola economía. Por eso fortaleció la UNASUR, creó la CELAC que habían reunido desde 1824, que el gran Simón Bolívar los había reunido en los calles de la ciudad de Panamá, a todos los países que se habían independizado de España, menos la Argentina, que estaba Rivadavia. Rivadavia en 1824, que hacía el acuerdo con la Baring Brothers, no iba a acordar de enviar representantes a la independencia, ya lo dijo José Martí, lo que no hizo Bolívar no está hecho todavía. Entonces, para contestar tu pregunta, el poder económico, la riqueza económica pasa por los BRIC y por los BRIC ampliados y pasa por lo que producen y trabajan. No es el caso de Estados Unidos, que lo que buscaron ellos, ¿cuál es el negocio de la RP? Compraba de afuera, o Tesla compraba, hacen todo afuera y lo vendían en Estados Unidos, en los países centrales 3 veces más caro, y ellos ganaban fortuna. Eso, con la existencia de los BRIC, se acaba. Horacio, ahora quería decirle una cosa. Massa, que siempre dijimos que era el empleado de Estados Unidos, usted lo especificó ahí en el relato con Martín, estuvo a punto, porque, Massa habrá sido el empleado de Estados Unidos, pero si de haber sido presidente, ya había negociado con China y Rusia la incorporación de Argentina a los BRICS. Es decir, estuvimos a 3 puntos de ganar la elección en la primera vuelta y hoy Argentina estaría incorporada a los BRICS. Esta es la realidad también, ¿no? Sí, yo cuento objetivamente porque lo reconoció él, Claro, sí, Sergio Tomás Massa, que va a trabajar a hablar. Perfecto, estoy de acuerdo. Nosotros necesitamos entrar en los BRICS, toda nuestra economía, lo dijo Néstor Kirchner claramente, tenemos economía complementaria. China necesita energía, la matriz energética china es la base del carbón, el coque, el carbón mineral, pero el carbón. Date cuenta, nosotros tenemos una capacidad petrolera cada vez más grande. Bueno, tenemos alimentos, China tiene más de 1.400 millones de habitantes, tenemos economía complementaria y podemos echar acuerdos que ellos hagan represas, como es el caso que están haciendo en Santa Cruz. Hay muchísimas cosas que podemos complementar, seguro que podemos hacer eso, pero déjame contarte una cosa de Massa, que no está inocente. El principal, no digo que sea inocente, ojo, El principal instituto de estudios de reservas hidrocarburíferas del planeta es el Instituto Baker, que está en Houston, en Estados Unidos. Yo lo he hecho los rusos. Los rusos reconocen que el principal centro de estudio que tiene mayor información de las reservas hidrocarburíferas del planeta es el Instituto Baker. En julio del año 2023, agosto del 2023, en agosto del 2023 se hace una reunión en Estados Unidos, en el Instituto Baker, donde van los gobernadores, de la época estaba Borelet en Río Negro, Figueroa en Neuquén y Gustavo Melella en Tierra del Fuego. Van los gobernadores y va el que era el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley. ¿Con quién va Mark Stanley? Con Sergio Massa y con Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Son los 2 hombres del Partido Demócrata. Esto lo demuestra esto. Digamos, yo no estoy acusando nada, yo estoy diciendo, va Mark Stanley. No, perfecto, está claro, Horacio. ¿A qué fueron? ¿Qué fueron? Y después los rusos hacen un informe, por eso fue en agosto, porque en julio los rusos habían hecho un informe que la Antártida, que es un continente, al revés que el Polo Norte, que es agua salada congelada, nosotros en Antártida tenemos tierra, debajo de la tierra tenemos, los rusos dicen que tenemos una reserva de hidrocarburos, en toda la Antártida 50 veces más que lo que produce por año el Mar del Norte, que es el que pica el pecho del petróleo, el barril de petróleo pica el Mar del Norte. Bueno,
porque tiene un alto costo de extracción. Tenemos 50 veces más toda la Antártida. Y que arriba hay agua potable. ¿Quién tiene derecho adquirido más que ninguno de los países del protocolo firmado en 1959? La Argentina. En 1904 fue la primera bandera que se clavó en el continente antártico, fue la Argentina, con un precario buque rompehielo, pero pusieron la bandera argentina. El primer casamiento, el primer hijo que nació de ese casamiento. Y aparte de la extensión territorial, por más que Inglaterra, que usurpa nuestras Malvinas, y Chile también litigan para tener una mayor fracción sobre la Antártida. La Argentina tiene hechos adquiridos y tenemos petróleo ahí. Esto también deberíamos llamarnos la atención a todos nosotros. No, también hay otra cosa que no todo el mundo sabe, y es que lo que fue a buscar China a la cara oculta de la Luna, que es un material, no sé si es el turbio, que es un elemento que tiene energía para toda China. En la Antártida Argentina tiene una partecita que no es mucha, pero que equivale a toda la energía que necesita Argentina, y que es perenne, no es algo que se agota. Qué grande. Bueno, todo esto... Como si esto fuera poco. Todo esto demuestra, Martín, la potencialidad que tenemos. La Argentina es un país rico, no puede ser un país que tiene energía, y tiene energía potencial mucho más grande, como acabas de decir vos, que tiene alimentos, y tengamos 50% de la población bajo la línea de pobreza. Yo no he visto gente en la calle como veo ahora. O sea, es obvio que es... Y en Estados Unidos pasa lo mismo. Estados Unidos, New Orleans es el principal puerto exportador de... Después viene Rosario, pero el principal puerto exportador es New Orleans de productos agro y agroindustriales. Sin embargo, cuando después el huracán Katrina, veíamos que había casas de cartón. O sea, ellos pueden combinar una extrema pobreza, porque la población no toma conciencia de la situación marginal que vive, con la extrema riqueza que significa el puerto de Nueva Orleans. Por ejemplo. Además, digo, Horacio, de los 1.400 millones de chinos, hoy el salario básico en China, el mínimo, digo, ¿no? Son 1.200 a 1.300 dólares. Esta es la verdad de la milanesa en China. ¿Está? En chinos no hay pobres casi. ¿Está? Terrible. Y ya que hablamos, hay otro tema, que es el oro. El oro. Cuando asumió Néstor, compró 54.9 toneladas de oro. En 2011 Cristina compró otras 10 toneladas y llegamos a un stock de 64.9. En el 2017 Macri vendió 11 toneladas de oro. En el 2021 Alberto Fernández recompró el oro vendido por Macri, y ahora en el 2024 Milei se desprendió de todas las reservas de oro. Bueno, eso también demuestra la verdad, y no dicen a dónde es. Se agarran de una ley de la ley 21.526, del secreto bancario, para no informar dónde lo pusieron. La verdad de ellos, nosotros lo sabemos por la asociación bancaria, porque los trabajadores del Banco Central filmaron y fotografiaron la salida de los lingotes de oro, equivalente a 2.500 millones de dólares. Salieron, según dice la asociación bancaria, y no tengo por qué no creerle, 2.500 millones de dólares en oro saliendo de la Argentina. Con qué incierto, viajaban a Inglaterra, teóricamente ahí iban a ir a Basilea, que es un banco de reserva mundial. Pero ¿qué pasó? Que cuando pasó esto, la jueza que tiene un juicio, otra etapa contra IPF, la jueza Loretta Presca, en Cantón, en el segundo distrito de Manhattan, para que vean que lo que era Londres en la época del Imperio Inglés, ahora es Manhattan. La jueza Loretta Presca hizo un delivery, un pedido de informe para decir dónde estaba depositado el oro. ¿Por qué? Porque el oro nuestro, al ser del Banco Central, tiene inmunidad soberana, pero si vos lo utilizás como garantía para seguir un repo, que era un préstamo que quería hacer, finalmente tuvo que tener un repo mucho menor, perdés esa inmunidad soberana. Entonces por eso no pudimos utilizar el oro, pero igualmente no lo trajeron, y nadie le pregunta nada, ni los diputados tienen derecho a hacer pedido de informes y exigir esto. Esto ni siquiera debe haber pedido informe, pero nunca lo trató. Tanto en el Senado como en diputados jamás trataron el pedido de informe, y el gobierno, ¿no?, te dice dónde está, porque se agarra del secreto fiscal de la ley 21.526 por Martínez Dios y Adolfo Díaz, de la dictadura militar. Hay una frase para aplicar, que es esa que dice: hasta que venga un criollo a gobernar. Horacio Rovelli, es verdad. Muchísimas gracias por esta clase magistral. Un abrazo, Horacio. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a todos ustedes por la paciencia.
Un abrazo, Horacio, mi respeto. Fuerte abrazo. Mi respeto también hacia usted, un gran abrazo. Gracias.